Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Como ven en el título, hoy vamos a debatir y a intentar responder a una pregunta que parece sencilla, pero que esconde mucho más de lo que creemos. ¿Son Kerem Bürsin y Hande Erçel la pareja perfecta en el incidente del vestido? Sí, sé que suena un poco específico, pero créanme, hay mucha tela de donde cortar aquí. Esta pareja, que nació de una serie y conquistó los corazones de miles, ha tenido momentos icónicos, y uno de ellos, el famoso incidente del vestido, ha servido como un termómetro para medir la química, la complicidad y sí, quizás hasta la perfección de su relación. Antes de empezar a desmenuzar este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos contenido fresco y emocionante semana tras semana, y no querrán perderse nada. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El incidente del vestido. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto o necesiten un pequeño refresco, este evento ocurrió en una alfombra roja, donde Hande Erçel lució un vestido espectacular. En un momento dado, y como suele suceder en estos eventos llenos de flashes y movimientos, hubo un pequeño percance con la prenda. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. La reacción de él, la forma en que la ayudó, el gesto que tuvo, todo eso se volvió viral. Los fanáticos, los medios, todos se fijaron en ese detalle. Y no es para menos, porque en un mundo donde a veces las relaciones parecen escenificadas, un gesto genuino, una muestra de caballerosidad y apoyo, puede ser increíblemente revelador. Cuando hablamos de pareja perfecta, es una expresión cargada de expectativas, ¿verdad? No esperamos robots sin fallos, sino una conexión profunda, un entendimiento mutuo, una forma de afrontar juntos los pequeños y grandes desafíos de la vida. Y en ese instante del vestido vimos precisamente eso. Kerem, con una naturalidad asombrosa, se acercó, la ayudó discretamente, le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No hubo pánico, no hubo incomodidad palpable, solo un equipo, una unidad. Y para muchos ese simple acto de protección y apoyo fue la prueba definitiva de que Kerem y Hande no solo son una pareja de moda, sino una pareja real, con una conexión que trasciende las cámaras. Pensemos en lo que implica ese tipo de reacción. Demuestra una atención constante a la otra persona, una preocupación por su bienestar y comodidad, incluso en medio de la vorágine de un evento público. No es solo el acto físico de ajustar el vestido, sino la comunicación no verbal, la mirada, la sonrisa, la forma de tocarla. Son esos pequeños detalles los que construyen una imagen de pareja sólida y compenetrada. Vimos a Kerem como el caballero protector, pero no de una forma posesiva, sino de una manera que sugería un profundo respeto y cariño. Y Hande, por su parte, se mostró agradecida, confiada y serena. Esa interacción fluida, sin aspavientos, sin necesidad de palabras grandilocuentes, es precisamente lo que muchos buscan en una relación. Muchos de ustedes, nuestros seguidores, han expresado su admiración por esta pareja. Han seguido su historia desde el principio, desde sus personajes en Senkalkam, donde su química fue innegable y catapultó su fama a nivel mundial. ¿Ese romance en la pantalla se trasladó a la vida real? Definitivamente la forma en que interactúan fuera de los sets sugiere que sí. Y el incidente del vestido se convirtió en una especie de metáfora de cómo manejan los imprevistos juntos. ¿Qué significa ser una pareja perfecta? Para algunos significa una ausencia total de conflictos. Para otros, es la capacidad de superar los conflictos de manera saludable y constructiva. Y para muchos, incluyendo a quienes idolizan a Kerem y Hande, la perfección reside en esa sincronía, en esa forma de ser un equipo que se apoya incondicionalmente. Ese incidente del vestido fue un momento de vulnerabilidad para Hande, y la respuesta de Kerem fue un acto de fuerza y solidaridad. No intentó robar protagonismo ni hacer un show, simplemente resolvió la situación con gracia y discreción. Analicemos las reacciones. En redes sociales, los comentarios fueron abrumadoramente positivos. Se habló de Kerem como un caballero de verdad, de su elegancia al actuar, y de Hande como una mujer afortunada. Pero más allá de los elogios superficiales, lo que resonó fue la idea de que habían demostrado un nivel de complicidad y entendimiento que va más allá de lo superficial. No era solo un novio ayudando a su novia, era dos personas que se conocen bien,
que confían la una en la otra y que se cuidan mutuamente. Por supuesto, siempre hay voces escépticas. Y está bien. No todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo. Algunas personas podrían argumentar que fue solo un pequeño percance y que la reacción de Kerem fue lo que se espera de cualquier persona con buenas maneras. Otros podrían decir que estamos idealizando demasiado a una pareja de celebridades, que no conocemos su día a día ni sus verdaderos desafíos. Y sí, es importante mantener los pies en la tierra. Sin embargo, en el contexto de la vida pública de las celebridades, donde cada gesto es analizado y magnificado, un momento como este se convierte en un escaparate de su dinámica relacional. Y es en ese escaparate donde muchos vieron la pareja perfecta. Vieron la ausencia de vergüenza o incomodidad que a menudo acompaña a los imprevistos, especialmente para las mujeres en el ojo público. Vieron una pareja que se sentía cómoda en su propia piel y en su relación, lo suficientemente segura como para manejar un pequeño incidente con humor y naturalidad. Kerem no hizo un drama, no la hizo sentir más expuesta de lo necesario. Simplemente actuó, resolvió y continuó. Desde una perspectiva de storytelling, este incidente del vestido se convirtió en un pequeño capítulo en la narrativa pública de Kerem y Hande. Es un momento que refuerza la imagen que muchos tienen de ellos, una pareja joven, exitosa, con una química arrolladora tanto en la pantalla como fuera de ella, y con una conexión genuina que les permite afrontar los imprevistos con gracia. Para sus fans, este momento consolidó aún más la idea de que eran la pareja ideal, un modelo a seguir en muchos aspectos. Cuando pensamos en la pareja perfecta, ¿qué buscamos realmente? Quizás buscamos esa sensación de seguridad, de saber que tienes a alguien a tu lado que te respaldará en las buenas y en las malas, en los grandes eventos y en los pequeños tropiezos. Vimos en Kerem a ese alguien. Vimos en Hande a esa persona que, al ser ayudada, no pierde la compostura, sino que confía plenamente en su pareja. Es fascinante cómo un evento aparentemente insignificante puede desencadenar tantas conversaciones y análisis sobre una relación. El incidente del vestido de Hande Erçel, y la reacción de Kerem Bürsin, se convirtió en una instantánea de su dinámica, una que resonó con muchísimas personas alrededor del mundo. Reforzó la imagen de ellos como una pareja fuerte, unida y con una química que va más allá de las pantallas. ¿Son la pareja perfecta? Quizás la respuesta a esa pregunta sea subjetiva, pero lo que sí está claro es que en ese momento, demostraron muchas de las cualidades que la gente admira en una relación: apoyo, discreción, confianza y un profundo cariño mutuo. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos. Hemos explorado ese famoso incidente del vestido, y reflexionado sobre si Kerem Bürsin y Hande Erçel son la pareja perfecta a raíz de él. Vimos cómo un gesto sencillo puede decir tanto, y cómo la química y la complicidad se manifiestan en los momentos más inesperados. Para muchos ese momento fue una confirmación de la fortaleza de su vínculo, un ejemplo de caballerosidad y apoyo mutuo que resuena con la idea de una relación ideal. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya parecido tan interesante como a mí me resultó investigar y hablar sobre ello. Como siempre, su opinión es lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande son la pareja perfecta? ¿Cómo interpretaron ese incidente del vestido? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus ideas y reflexiones. Y antes de irse, si les gustó este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que lleguemos a más personas. Compártanlo también con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda interesarle este tema. Y por supuesto, si aún no están suscritos, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta la próxima. Adiós.